Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles de nueva cuenta en este martes 5 de mayo del 2020, continuando con nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En esta ocasión estamos comenzando con Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Va a ser la porción que nos ocupará esta semana, hermanos. La necesidad de un evangelio. Vamos a leer Romanos 1, 18 al 20 y enseguida hacemos una oración para pedir la dirección de Dios. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oremos. Señor bendito Dios, santo, maravilloso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos rogarte que esta palabra tuya, Señor, llene de bendición nuestros corazones, que sea alimento, que sea enseñanza, que fundamente nuestra fe, nuestra creencia. Que, Señor mío, tu palabra nos confronte, nos ajuste a tu voluntad, nos haga conocerte y enterarnos de una mejor manera de tu naturaleza y tu carácter, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, que estemos gratos delante de ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta hora, el evangelio es necesario. ¿Por qué es necesario? Hemos visto, hermanos, en qué consiste el evangelio la semana pasada y la antepasada. En Romanos capítulo 1, versículos 1 en adelante, el apóstol Pablo nos explica qué es el evangelio. Dice el apóstol Pablo que él fue apartado para el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es la promesa que Dios había hecho por los profetas en las Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que sería del linaje de David según la carne y que resucitaría con poder para ser declarado Hijo de Dios. Y por él recibimos la gracia. Este es el evangelio. ¿Y por qué sería necesario este evangelio? ¿Por qué sería necesario? Los versículos 18 en adelante del capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo nos explica por qué sería necesario. Dice, porque la ira de Dios se revela, es decir, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, aquí está la respuesta. ¿Por qué es necesario el evangelio? Por la ira de Dios. Déjenme decirles que este asunto de la ira de Dios se menciona muy poco. Los pastores muy poco mencionan acerca de la ira de Dios. Todo el mundo habla de un amor, de una misericordia, pero hermanos, un Dios amoroso tendría necesariamente que ser un Dios justo, por supuesto, y un Dios justo, hermanos, tendría que establecer juicios justos y disciplinas y castigos justos. Dice aquí versículo 18, porque la ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a ver primero, hermanos, si usted no sabía de la ira de Dios, déjenme decirle que Dios es un Dios de ira. Le invito a que vaya conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Hermanos, la ira de Dios es santa y justa. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una vez más, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, este mundo en que vivimos, este mundo en que nos desenvolvemos, habitamos una humanidad que es una raza caída. Vimos la semana pasada Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y en qué consiste este pecado, hermanos? Dice aquí que el primer hombre pecó, y este hombre introdujo el pecado al mundo, y por el pecado introdujo la muerte. Y así la muerte ahora pasa a todos los hombres, pero no por culpa de este hombre, por culpa de todos nosotros, porque todos pecamos. Y cuando dice todos, es absolutamente todos. No hay una sola persona en este mundo, porque ahora ha estado de moda que la gente dice: es que yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona buena. No hay bueno. Cuando alguien dice que es bueno, en ese momento está siendo mentiroso a Dios, y ahí está su pecado. ¿Cómo fue que ingresó el pecado en el mundo, hermanos? Ustedes saben, podemos ir a Génesis capítulo 3, que ya lo tocamos la semana pasada y la antepasada. En Génesis capítulo 3, en el relato de Dios, dice que la mujer fue engañada por la serpiente. Dice en Génesis capítulo 3 versículo 1, dice: la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente le dijo a la mujer: no morirás. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, no morirás. Y la mujer le creyó, fue engañada, comió y luego le dio a su marido. Y él, sin ser engañado, él comió así como ella. Y entonces cuando él comió, entonces fueron abiertos sus ojos. ¿Qué sucedió aquí, hermanos, en el Edén? El hombre optó por una decisión equivocada. Impulsado por sus propios deseos, con la fuerza que él tenía en su brazo para tomar ese fruto y comer, y se rebeló contra un Dios santo, justo y bueno. Y entonces el hombre murió, porque sí murió espiritualmente, y esa muerte fue inmediata. En cuanto ellos comieron, dice la palabra de Dios en el versículo 7 de Génesis 3, que fueron abiertos sus ojos y conocieron tantas cosas que ellos no conocían. Conocieron que estaban desnudos, tuvieron temor, tuvieron la experiencia de esconderse. Eso ellos no lo sabían, no estaba en su experiencia. Ellos habían muerto espiritualmente. A partir de allí, a partir de ese momento, hermanos, todos nosotros somos herederos de una raza caída. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Saben, hermanos, cuando los predicadores de la palabra de Dios omiten la ira de Dios para predicar solamente del amor y la misericordia, ellos también están bajo el juicio de Dios, porque están deteniendo la verdad de Dios. Romanos 2:5 nos dice que la ira de Dios es justa y santa, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La injusticia social,
la enfermedad, la pobreza, los crímenes, la muerte en todas sus formas. Hermanos, todo esto es juicio de Dios. Todo es juicio de Dios agolpándose contra todos nosotros, contra toda la humanidad entera por causa del pecado. Pero eso no es todo. Dice aquí que viene un día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, porque la ira de Dios es justa y santa. Este día es el día que la Biblia enseña como el día del Señor. Donde quiera que en la Biblia ustedes encuentren que allí dice el día del Señor, no se refiere al domingo, se refiere al día de la ira de Dios. Romanos 2.5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la revelación del justo juicio de Dios. Proverbios 24.12, hermanos, nos habla de una manera magistral acerca de lo que está diciendo Romanos 1.18 al 20. Dice Proverbios 24.12: porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. ¿Saben qué, hermanos? En el día del juicio le vamos a decir al Señor, usted le va a poder decir al Señor: es que yo no sabía. Pero eso es mentira, porque dice el versículo 20 de Romanos 1, dice: las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son esas cosas? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese día, hermanos, no va a haber excusa. Nadie va a poder decir: es que yo no sabía, porque Dios se lo reveló a todos los hombres por medio de su creación. Vamos a ver cómo dice Apocalipsis 16.7. Apocalipsis 16.7 dice de esta manera: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y vamos a ver cómo dice Hebreos 10, 30 y 31. Hebreos capítulo 10, versículos 30 y 31. Dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Número 1, hermanos, el juicio de Dios, la ira de Dios es justa y santa. Él tiene razones y argumentos de peso para juzgarnos, para castigar a todos los hombres. Por eso se hizo necesario que desde el principio del mundo Dios estableciera, antes de toda su creación, este evangelio que ahora es dado a conocer a todos nosotros por medio de su palabra, acerca de su Hijo Jesucristo, que nació del linaje de David, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día con poder del Espíritu Santo para ser declarado Hijo de Dios, y por medio de él recibir entonces salvación. La ira de Dios, hermanos, que es justa y santa, también estableció el Evangelio, porque el Evangelio comienza en esta necesidad humana que nace de la ira de Dios, que es justa y santa. Hermanos, Dios les bendiga. Nos veremos mañana en la siguiente transmisión. No se olviden de compartir, participar con preguntas y comentarios, y comparta con sus amigos. Siga orando, siga leyendo la palabra. Hasta mañana.